Bueno, un jueves más vamos a abrir esa ventana a la psicología, hoy con un tema muy curioso y particular el que nos trae, ligado a que la semana pasada celebrábamos el Día de la Psicología. Luis Ángel García, psicólogo del Gabinete Mente Clara, muy buenos días. Pues muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy para celebrar el Día de la Psicología? Bueno, pues estuve un poco indagando más en Juan Ugarte, que es nuestro patrono aquí en España de los psicólogos y las psicólogas, y bueno, pues digo, ¿qué decía este hombre allí en el siglo XVI? Entonces, él publicó un libro que se llama Examen de Ingenios para las Ciencias, que lo que hice es preguntarse por qué algunas personas son más aptas para ciertas profesiones, ¿vale? Y entonces, claro, esta teoría viene de atrás, ya viene de Hipócrates, que es el padre de la medicina, y en el siglo V a.C., y Galeno en el siglo II después de Cristo, y estas dos personas pues decían que su propuesta era que el cuerpo humano estaba regido por 4 humores, que no es que tengas mucha risa, los humores se refieren... Cuéntanos qué son los humores, porque me estoy acordando del libro de nuestro vecino Ángel Gómez, Los humores de la tierra, que nada tienen que ver con la risa. Me parece que va por ahí la cosa. Claro, el humor es líquido, ¿no? Entonces son los líquidos del cuerpo, ¿no? Entonces estas dos personas los clasificaban en sangre, que la asociaban al aire, y decían que una persona sería sociable y optimista con este humor. Si tenías bilis amarilla, que la asocian al fuego, pues se volvía ambiciosa e impulsiva. Bilis negra, asociada a la tierra, se relaciona con la introspección y la melancolía. Y por último, la flema, que se asocia al agua, daba un carácter calmado y racional. Entonces, pues estos 4 humores pues determinaban un poco la personalidad, ¿no? No solo la salud, sino que también las emociones, nuestros talentos y nuestra vocación. Entonces ya ves que antes de Cristo ya la gente se preocupaba por la vocación que podíamos tener, no es una cosa reciente. ¿Cómo influye la psicología o toda esta trayectoria en esa vocación? No sé si puede incluso llegar a definir nuestro futuro profesional. Bueno, recientemente en estos últimos programas también hemos tratado del cociente intelectual, que era también una búsqueda, ¿no?, de adecuar pues, tu capacidad mental o cognitiva pues, encaminada a que se te daban mejor las matemáticas, pues ibas por una rama tal vez de ciencias, se te daban mejor las artes, pues sería mejor que buscases una vocación en esa línea, ¿no? O sea que, y claro, luego vimos que el cociente intelectual no era determinante para conseguir el éxito, sino más bien la inteligencia emocional, tus capacidades sociales, la interacción con las otras personas. Bueno, pues todo eso es lo que al final va a impulsar o va a configurar que tú al final estés mejor contigo mismo y que desempeñes un trabajo mejor, ¿no? Además hay muchos directivos que se están entrenando en coaching y demás. Ya no hay tal vez una dirección como así muy jerárquica, muy autoritaria, no debiera de haber, como se hacía hace años en las empresas, donde además parece que la figura masculina era el referente, ¿no?, de la autoridad y demás, y en cambio la figura femenina es como más maternalista, tiene una dirección de otro estilo. Entonces ya se están imponiendo más este tipo de direcciones colaborativas y de liderazgo, ¿no? O sea, un liderazgo auténtico y no un liderazgo por autoridad, de imposición, ¿no? Entonces, un poquito es lo que trata. Y ahí, pues, un poco enlazando después de Juan Ugarte con pues, este libro y su psicología diferencial, bueno, antecedente a la psicología diferencial, podemos hablar de la psiquiatría moderna, donde ahí entraría en juego Émile Kraepelin, que también retoma un poco esta clasificación de los humores y demás, para preguntarse cómo clasificar de un modo científico los trastornos mentales, ¿no? Y entonces, bueno, pues se basa más en que él decía que las personas tienen una predisposición biológica a desarrollar enfermedades, pues como es la esquizofrenia o una personalidad maníaco-depresiva. O sea, aquí entra más bien la biología en juego, ¿no? Que luego los medicamentos actuales psicóticos o que emplea la psiquiatría se basa más en un modelo biologicista, que se dice, o la medicina también bebe de estas fuentes, ¿no?, donde parece que el cerebro es, bueno, pues esa estructura cerebral
si proporcionamos ciertos medicamentos o ciertas sustancias, vamos a conseguir mejorar las enfermedades mentales. Bueno. Sí, pero como nos ha dicho más de una vez, el problema no se... Hay que ir a la raíz del problema para intentar solucionar esas enfermedades mentales. Esta es la teoría biologicista que se impone, o hay una parte de la medicina, de la psiquiatría, que aboga por eso, y de hecho el DSM, que es el Manual de Trastornos Mentales, va en esta línea y tiene pues eso como referente al Kraepelin. En su primera versión, en las primeras versiones, hablábamos de unas 100 enfermedades mentales, y ahora que estamos ya en la quinta versión hablamos de 550 más o menos, con lo cual yo creo que es una exageración, y hay muchas veces que se ha patologizado cosas o enfermedades que no son enfermedades, desde mi punto de vista, sino que, bueno, pues simplemente somos personas que tenemos nuestro comportamiento, nuestros problemas, y es natural tenerlos. O sea, no es que sea patológico. O sea, si yo, un duelo, por ejemplo, se me muere un familiar querido, pues lo lógico es que tenga una tristeza, que sufra, que esté mal. Y bueno, eso puede ser más o menos desadaptativo, también depende de tus creencias. Hay en otras culturas donde la muerte es una liberación, y es una alegría el saber que la persona ya no está aquí, que ha trascendido, depende de cada uno de sus creencias, y que se ha liberado, sobre todo, claro, cuando son personas ya mayores, que ya tienen un cuerpo muy deteriorado y tal, pues al final es una liberación. O gente que está pasando por un proceso de enfermedad incurable, degenerativo, pues claro, también te pones en la piel del enfermo, y es una liberación bueno, pues abandonar este mundo en el momento que le toque, no mediante el suicidio. Ahora hay una ley de la eutanasia también en España, que bueno, ahí pueden entrar ciertos casos, bueno, todo bueno, es entendible, pero bueno, que no deja de ser parte de la vida, de este proceso, y el sufrir, pues en determinadas es parte de la vida muchas veces. Y bueno, sí que está bien tener una ayuda, una medicación en ciertos casos donde tú no puedas superar eso, o sea desadaptativo, que no puedas ni trabajar, no puedas ni salir a la calle, pero hay que saber que esa medicación, pues con un mes, pues hay un tiempo limitado para darlo. A partir de ahí hay estudios, hay publicaciones donde dice que se agrava la patología. Por eso tenemos que ir yo entiendo la parte biológica, que existe, pero también está la psicológica, ¿no? Pues enfrentar el problema con terapias, con las terapias que sean necesarias, para que esa parte psicológica, de carácter y demás, pues la podamos reparar, la podamos mejorar. Por eso siempre, lo hemos dicho, es importante acudir al especialista, en este caso, al psicólogo. No sé si podemos añadir alguna cosa más, porque este tema, desde luego, que da para mucho. Afortunadamente ha ido evolucionando con los años. Bueno, simplemente pues comentar que ahí había Kraepelin y Sigmund Freud, fueron coetáneos, y eso, cada uno tenía su visión. Su visión más biológica, o el otro, Freud, con su parte psicoanalítica, bueno, que él pensaba que el inconsciente era el que, con esos conflictos, es el que nos hacía que experimentásemos pues esos malestares, esas enfermedades o esas patologías. Bueno, pues es un poco la contraposición que hasta el día de hoy nos llega, ¿no? Bueno, yo entiendo las dos vertientes. Siempre los extremos normalmente no son buenos, y entonces, bueno, pues hay que ver hasta qué punto, o en ciertos casos puede ser, si yo me he pegado un golpe en la cabeza y se me ha necrosado una parte, lógicamente mi cerebro no está sano. Se va a ver afectado. Y claro, hay la parte biológica 100%, lógicamente. Me da un ictus, pues hay que reparar en la medida que sea posible esa parte biológica, claro. Curioso el tema de hoy, del que podríamos hablar mucho, de la historia de la psiquiatría, la personalidad, y cómo ha ido evolucionando toda esta ciencia psicológica y de medicina, de biología. Luis Ángel, muchísimas gracias. Siempre trayendo cosas diferentes e innovadoras. Pues sí, siempre ahondando un poco en la historia, que bueno, es lo que nos llega hasta hoy. O sea, hay que conocer la historia también para saber dónde estamos. Si no, pues parece que hay cosas espontáneas, y no, conociéndola te ayuda a tener más referencias, más conocimiento, que es lo que pretendemos aquí.
llevar el conocimiento al público en general, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias una semana más por acompañarnos. Pues gracias a todos.